Muchas empresas se ven ahogadas con las ganas de implementar la inteligencia artificial, pero no saben por dónde empezar. Incluso muchas veces lo que ocurre es que se integra, pero el equipo está perdido en cómo usar toda esa tecnología. Y al final es peor el remedio que la enfermedad, como dicen. El foco está mal puesto con esto de la tecnología, porque, como dice nuestro invitado de hoy, la transformación ya no es digital, es inteligente. Lo dice Alejandro Pérez Pérez, profesor, desarrollador y diseñador de IA centrada en el humano. Y su propósito es crear un impacto positivo a través del uso ético y centrado en el ser humano de la IA y la tecnología. Con sus palabras dice, es que le apasiona cómo la tecnología puede transformar la sociedad cuando se diseña de manera ética y responsable. Diseña y desarrolla aplicaciones de datos y modelos de inteligencia artificial que buscan hacer del mundo un lugar mejor. También es profesor en un máster de Big Data, donde forma a las empresas para alinear sus valores éticos con procesos optimizados, garantizando que los humanos sigan siendo humanos, no máquinas. Bueno, puedes bichear mucho más sobre él en alejandroperezperez.com. Y bueno, ¿cómo conocimos a Alejandro nosotras? Bueno, pues ha sido uno de nuestros clientes en estos últimos meses y nuevo freelance en el mundo, que nos encanta dar la bienvenida al mundo freelance, pero también es de valientes, todo se ha dicho. Y encantadísimas de tenerte por aquí, Alejandro. Igualmente, el placer es compartido. Y una cosa, Mónica, creo que te has equivocado. Nos conocimos realmente porque yo leí tu libro y empecé como un poco fan tuyo, y me gustaría recordarlo por aquí, que vendes muy poco ese libro y es una maravilla y deberías venderlo más. Y nada, empezó todo por ahí, evidentemente. Me hiciste el branding, creo que ha quedado precioso. No hay más que, vamos, quien quiera que vaya a mi web y lo vea. Y nada, yo pues eso, encantado de estar por aquí echando una mano y compartiendo pues bueno, un tiempo con vosotras. Es verdad, Mónica, tenéis un libro por ahí, me acabo de acordar yo también que es autora de un libro. ¿Ilustrado por ti? Ah, es verdad, se me había olvidado de eso también. Es que no tenemos remedio. No, la verdad que no, hay que dejarlo en la descripción. Efectivamente, es cierto, es cierto. La verdad me hace mucha ilusión cuando es así, pero bueno, realmente sí, me escribiste y demás y nos conocimos por este área, también por el mundo de la neurodivergencia, ¿no? Que es todo un must en la actualidad, pero claro, conocerte profundamente te conocimos cuando, pues eso, de la mano, ¿no? Tu proyecto, tu perfil profesional y demás, nos lo compartiste ahí ya cuando fuimos a trabajar juntos, ¿no? Así que hoy vamos a acosar a preguntas para que directivos de marketing y de empresas y similar puedan aprender de este mundo tan nuevo, pero tan importante que es la tecnología, la IA y con este enfoque humano que tanta falta hace. Pues es nada, que disparad. literalmente, desde que ha salido el tema de la IA, ChatGPT y todas las inteligencias artificiales en el mundo, prácticamente no se habla de otra cosa. Mes tras mes sale una cosa nueva, novedades. Y yo creo que al final todas las empresas y todas las personas sentimos un poco esa presión de tener que adaptarnos, de tener que estar al día y de saber qué es lo que hay nuevo, cómo implementarlo y cómo utilizarlo. Pero sí que percibimos, y seguro que tú muchísimo más, que aunque se habla muchísimo de inteligencia artificial, se habla poco de cómo adaptar esto a los equipos, al mundo corporativo, y esa presión por subirse al tren antes de que pase, pues seguramente en muchos casos pase factura o no, no sé. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Tú cuántas empresas crees que realmente entienden cómo utilizar la IA de manera estratégica y beneficiosa para ellos hay? ¿Y cuántas se suben al tren porque hay que subirse y no terminan de adaptar la IA a sus procesos internos y no terminan de integrarse con el equipo? Sí, yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Para empezar, y si me permites una broma, yo digo a la gente que vamos a llegar a un punto donde te vendan pizzas con inteligencia artificial, al paso que vamos, porque ya parece mentira que eso, que a partir de ahora todos los productos, todo lo que hay en Internet tenga que tener IA, o si no, no se puede vender, o si no, no está en 2025, no está en la actualidad, y bueno, pues tampoco es eso, ¿no? Yo creo que hay que entender que lo que es la inteligencia artificial y lo que no es. Evidentemente, no todo lo nuevo, disruptivo y útil tiene que tener inteligencia artificial, pero como dices, obviamente sí que vivimos en un mundo en el que todo se está actualizando muy deprisa, en el que las organizaciones, las empresas requieren de alguna manera, pues eso, estar al día y pensar eso, que la inteligencia artificial no es cosa del futuro,
es cosa casi del pasado y es un agobio, ¿no? Una ansiedad y no quiero tampoco generar ese FOMO en nadie, pero efectivamente estoy de acuerdo en que hay como una necesidad que se ve como difícilmente cubierta y ahí es un poco donde intento entrar yo con formación realmente y sobre todo yo creo que evidentemente todos tenemos de alguna manera a nivel personal que ir probando estas herramientas, ¿no? Yo creo que probablemente todas las personas que estén escuchando esto hayan usado ChatGPT o alguna herramienta del estilo para hacer, no sé, algo personal, pero sí que a nivel profesional hay muchas otras herramientas, no sé, como Copilot de Microsoft o incluso mismamente el ChatGPT, pero usado haciendo buenos prompts o haciendo una versión como segura en la empresa directamente, que es algo que al final es muy importante, ¿no? Porque, a ver, desconocemos, yo creo muchas veces el hecho de que nos pongamos a chatear con ChatGPT, ¿no? Y que esos datos que volcamos ahí muchas veces no tienen por qué ser seguro ese entorno y demás. Y sí que existen estrategias de recrear todo ese chat, esa tecnología, en los propios servidores de la empresa y así generar un espacio de seguridad y de privacidad donde se genere esa información. Pero como dice, lo más importante ya no es que esté la tecnología o que se haga esa infraestructura, sino que los propios equipos sepan utilizarla bien desde el punto de vista eficiente y sobre todo sepan utilizarla de forma ética y respetuosa. Porque al final, yo que sé, un equipo de recursos humanos, por ejemplo, si requiere del uso de la IA y lo utilice, por ejemplo, para segmentar y seleccionar currículums, pues si tienen mal entrenado una inteligencia artificial y no se han hecho planteamientos de, por ejemplo, ver, ¿no? O sea, simplemente se le ha cogido con los datos que tenían el de base de datos de la empresa, del histórico, y nadie se ha puesto a pensar que igual en determinados puestos, mayoritariamente por el mundo como es, han sido ocupados por hombres, probablemente esa IA, si nadie se ha puesto a reentrenarla o evaluarla, va a preferir contratar hombres para ese puesto, pues simplemente una cuestión de que está mal entrenada, ¿no? Entonces ahí es donde voy, que hace falta saber usarla bien y saber usarla de forma ética. El tema de las pizzas me llama la atención porque a mí ya me están saliendo anuncios hechos con IA comiéndose hamburguesas, ¿vale? Entonces, eh, esto de ya es cosa del pasado, pues literalmente ya están vendiendo hamburguesas. Pero sí que es cierto que también cuando entras en esos anuncios, lees los comentarios, porque ahora muchos anuncios tienen comentarios. Se ve esa crítica detrás de, bueno, no nos parece bien que para esto se utilice IA y hay mucho rollo de aquí sí, aquí no, o porque esto está doblado por inteligencia artificial, mientras que en otros sectores, por ejemplo, en los que la herramienta es propiamente una IA, no veo ese debate. O sea, que sí que además de todo, de toda la parte corporativa y de no quedarse atrás, hay un debate ético muy fuerte a nivel social que está ahí. Y que además creo que no podemos olvidar la utilidad, o sea, es decir, que una cosa es la moda, que surjan nuevas tecnologías y otra cosa es que tú las necesites y de qué forma las necesites, que eso es un poco el foco donde vamos a escapar de esos luces brillantes que aparecen todo el tiempo y que queremos perseguirlas y a pensar en el negocio, en el rendimiento de la empresa, en lo que realmente va a ofrecer resultados. Y ahí es donde está la forma inteligente y pensando en futuro de integrar estas tecnologías. Y yo creo que el enfoque que tienes en ética no es solamente una cuestión de principios, que también, porque ya los compartimos y sabemos que es una cuestión de principios y valores, sino que también es una cuestión de futuro, ¿no? Que nosotras siempre hablamos de que esta perspectiva ética asegura una estabilidad en el uso de estas herramientas a largo plazo por parte de las empresas, ahorrarse multas y riesgos a nivel empresarial y tener una mayor, digamos, aceptación por parte de las personas que o bien integran la empresa o bien consumen los productos y servicios, ¿no? Mm. O sea, estoy totalmente de acuerdo y de hecho me hace pensar un poco, por hilar lo que habéis dicho ambas, precisamente pues cómo se está utilizando para hacer marketing, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que hoy ya la mayoría de las personas que usamos, por ejemplo, LinkedIn o bueno, cualquier red social, yo creo que ya podemos ver qué contenido está hecho directamente con una IA, estilo ChatGPT, y es que hace un efecto De verdad. contraproducente, porque cuando se usa mal, poco inteligente y sobre todo donde no ha de usarse, ahí es que ya es que la ética al final ya, o sea, no es solo por la ética, es lo que decías antes, Mónica, es por el propio rendimiento, es que hace el efecto contrario incluso, ¿no?
O sea, haces un anuncio, ¿no? Con IA de una manera muy, no sé, sin saber muy bien cómo enfocarlo y directamente lo utilizas y genera rechazo. Porque al final, mi máxima es que al final los humanos como que conectamos con otros humanos. Y yo creo que usar inteligencia artificial en esa capa de conexión con otro humano, hay cosas que tienen su sentido, pero por ejemplo, esa no lo tiene para mí. ¿Dónde tiene sentido usar IA? Donde no llega un humano, por ejemplo. Un chatbot que esté integrado a tus redes sociales, que si te escriben personas un domingo a las 3 de la mañana les pueda contestar con tus servicios. Ahí no llegas tú, no llega una persona, una empresa. Y está bien que haya algo, ¿no? Que haya un soporte. ¿Dónde Pero más? Pues en este, Perdón. perdón por interrumpirte, pero está bien que aclares que, claro que sí que hay una interacción con personas, pero se advierte ya directamente de que están hablando con un bot, ¿no? Bueno, Es la clave. es que eso es requerimiento legal desde el 2 de febrero de 2025 no sabéis que hay un reglamento a nivel de la Unión Europea se llama la AI Act, la acta de inteligencia artificial a nivel europeo, y al menos en la Unión Europea es de obligado cumplimiento avisar cuando una persona habla e interactúa con una inteligencia artificial, que tiene que saberlo, o sea, se tiene que avisar. Claro. Y claro, por eso también todas las redes sociales están haciendo un cierto giro y no os habéis visto, por ejemplo, LinkedIn, que sí que pone cuando subes una foto que Sí, está hecha con inteligencia artificial, avisa. Y sí. está bien, ¿eh? Para evitar Sí, 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 deepfakes y todo eso. totalmente. Es que mira que no estamos viendo ahora vídeos de como osos polares nadando con orcas o pingüinos encima de un capibara en el desierto y la gente está en plan, no, ¿y este pingüino cómo ha llegado aquí? Entonces es normal que se pongan avisos. De todas formas, yo tengo ya 28 años, ¿sí? Y desde que soy pequeña, bueno, desde que estoy haciendo bachillerato se está diciendo que las humanidades se mueren, que la filosofía no sé qué, que la historia no sé cuánto, o sea, la filosofía, la historia y las humanidades se mueren, pero los humanos no terminamos de... No, o sea, seguimos aquí. Entonces, ese enfoque de tratar de automatizarlo todo de una manera en la que, bueno, ya lo hace un robot vende por humanos, un robot se comunica con humanos y a los humanos, por el motivo que sea, creer que no nos va a generar una disrupción o que no nos vamos a dar cuenta, me parece un poco naif. O sea, siento que es un debate que se ha tenido, aunque no se ha tenido la inteligencia artificial hasta ahora, creo que es un debate que se ha tenido mucho porque hace muchísimos años que se habla de este tema, de cómo las máquinas en ciencia ficción evolucionan y desarrollan una inteligencia. O sea, es un debate que hemos tenido, aunque solo fuera en nuestra mente. Entonces, seguir teniéndolo ahora me parece hasta un poco raro. Porque, no sé, igual soy yo, que lo veo como tan evidente. Mm. Sí, o sea, yo lo que siempre intento transmitir es que lo que tenemos que hacer es desrobotizar parte de nuestro trabajo para humanizar nuestro trabajo o nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿dónde puede estar la IA, la automatización, los robots, el Frankenstein, el golem de piedra, todo eso? En acciones que hagamos en nuestro día a día que no aporten ningún valor, que lo haga un humano. Y es que hay muchas, ahí sí que se puede entrar, que si temas de facturación, de automatismos de no sé qué, todo ahí es genial que haya IAs, incluso, yo qué sé, documentación interna, procesos de no sé qué. Ahí podemos hablar de 1.000 millones de cosas donde evidentemente está guay que lo haga una inteligencia artificial porque no es deseable que haya un ser humano haciéndolo. Realmente es trabajo perdido, es tiempo perdido, pero obviamente luego hay otra serie de acciones que la idea es que ese propio ser humano se libere de esas automatizaciones, o sea, de esas cosas que se pueden automatizar y que haga esas acciones que sí que le hacen humano, ¿no? Y ahí está comunicar, empatía, conectar con otras personas, ¿no? Pues, por ejemplo, el proceso de venta que comentabas, la propia interacción persona a persona, yo creo que es lo óptimo que lo haga una persona, ¿no? Obviamente. Pero quizás luego, una vez ya se ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a ciertos trámites, bueno, pues igual ahí sí delegar a una inteligencia artificial que haga, pues no sé, los contratos, que en base a contratos que ya se han hecho se rehagan los nuevos, o sea, generar ciertos automatismos que estén ahí detrás y que le hagan ya liberarse a esa persona de esa parte que no aporta nada como humano. Alejandro, esto que estás contando me recuerda esta paradoja que tenemos apuntada para preguntarte de las empresas que invierten en IA para ser más humanas, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Un poco creo que es lo que estás explicando, ¿no? Hmm. Sí, justo. O sea, básicamente la cuestión es eso, es intentar entender, que eso requiere obviamente una inversión de tiempo, energía y dinero, pero intentar entender que de toda la organización
es realmente trabajo humano perdido hoy en día, ¿no? Y repito, son cosas que no aportan gran valor como personas, pero que se hacen, ¿no? Y ver qué de todo eso, qué es lo prioritario que con menos esfuerzo se puede automatizar para liberar a esas personas que sigan trabajando. Obviamente aquí no queremos que haya una IA que nos sustituya en el trabajo y todo eso. Lo que queremos es que haya una IA que haga esa parte aburrida de nuestro trabajo, de nuestro día a día, que no aporta nada como profesionales, como, no sé, personas en una empresa, y que nosotros podamos centrarnos en la parte donde sí aportamos valor, ¿vale? Y aquí se me ocurre un ejemplo que vi hace muy poco, y era una clínica que había, bueno, una persona humana que se pasaba entre 5 y 6 horas al día mandando recordatorios de que viniera la gente a la cita por WhatsApp o llamando por teléfono. O sea, realmente era casi una jornada laboral entera que había una persona que hacía algo que hoy en día se podría automatizar perfectamente, y que esa persona se quede para los pocos casos que habrá donde necesiten más atención, que una persona tenga dudas, que se pueda sentar media hora a explicar a una Para persona un tratamiento. para mejorar la experiencia de cliente real, ¿no? El trato humano. Efectivamente, y es justo esa inversión, es en humanizar realmente, mediante la inteligencia artificial en este caso, pero humanizar la propia experiencia de usuario, como has dicho, el poner, el mejorar que esa persona pues siga viniendo, o dejar liberarlas a ese trabajador para que se centre en donde pueda aportar más valor real, ¿no? Sería así. Es que me ha recordado tanto a mi dentista. Que es que lo hace tal cual. Sí, tienes razón, es cierto. Y luego sí que ves que hay como esa prisa dentro de la oficina. Entonces estamos viendo que ni los humanos entendemos a los humanos muchas veces, y a veces hacemos o damos cosas por sentado y no terminamos de atinar. Entonces es un poco naif creer que la inteligencia artificial lo podría conseguir sola. Sin embargo, si tuviésemos que citar tres grandes errores, aunque ya estamos diciendo cosillas, pero si tuviésemos que citar tres grandes errores que nos están poniendo la zancadilla en este cambio digital, ¿cuáles dirías, Alejandro? Vale, el primero yo creo que es no ser consciente del tiempo que se está perdiendo o el valor que se está perdiendo ya a día de hoy en tu organización, digamos. Yo creo que sería clave, ¿no? Intentar entender justo lo que decía antes, todo ese tiempo que hay trabajadores que están haciendo cosas que se podría automatizar y delegar en sistemas de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, llamémoslo como queramos, y que ahora mismo no se está ni siquiera entendiendo, ¿no? O sea, yo creo que hay ahí un vacío de información que hay que rellenar. Ese sería el primer gran punto. El segundo, yo diría que es la ausencia de datos. Y eso es un problema que cuesta solventar, ¿no? Pero yo me he enfrentado a situaciones donde, bueno, ahora como está muy de moda, me llaman de un sitio para hacer algo de inteligencia artificial, ¿no? Y llego y quieren hacer, por ejemplo, un modelo que haga una predicción, yo qué sé, de ventas futuras o de cualquier cuestión al futuro, ¿no? Y claro, eso se tiene que hacer basado en los datos que tengas del pasado. ¿Qué ocurre? Que esas organizaciones se enfrentan a que si nunca han hecho una buena labor organizando, gestionando y recolectando esos datos, pues es muy difícil tener eso, ese modelo, ¿no? Y lo más complejo es que muchas veces, obviamente que es algo que ahí es el momento de empezar a trabajar, ¿no? Pero que, por desgracia, eso no es empezar un día y al día siguiente ya podemos hacer el modelo. O sea, eso se requiere normalmente de entre 2 y 3 años mínimo de buena captura de información, porque, bueno, a ver, depende de lo que sea, pero si es, por ejemplo, unas ventas, ¿no? Pues lo que se vende en un Black Friday, en el día de Navidad o en el día de, no sé, Año Nuevo, pues es concreto, cada día tiene un valor, y por lo menos se requieren 2 días para poder predecir qué va a pasar en el tercer Año Nuevo, Black Friday, etcétera, ¿no? De esta manera, pues claro, es a veces lo que piensan que es ponerse a hacer un modelo de predicción, empieza por realmente, vamos a empezar a generar esos datos, almacenarlos, y bueno, pues es un gran error el verlo así. Perdón, Alejandro, es que me he recordado también a cuando empezó el mundo meta de la publicidad, que la gente pensaba que era, bueno, yo invierto aquí, hago publicidad y ya está, y realmente necesitábamos unos meses de absorber cierta información, de a ver cómo funciona, de qué piezas tengo que mover para realmente empezar a ser rentable. Es decir, necesitamos un tiempo y un margen de inversión previa sin beneficios, es decir, sin ROI real, para ver el ROI más a largo plazo, ¿no? Totalmente, totalmente.
Y luego, así por decir tres, ¿no? La tercera, yo diría simplemente entender las cuestiones éticas que están detrás, ¿no? De todo lo de la IA, y va desde cómo las personas van a asumir ese cambio, que no es evidente en las organizaciones. Luego va el cómo, lo que decía antes, cómo cuando implementemos esto tenemos que establecer vías de, no vamos a generar un modelo que haga una predicción, sino generar un modelo que se dice explicable, que se entienda por qué ha tomado ciertas decisiones o por qué se está dejando influenciar, o volviendo al caso que comentaba antes de recursos humanos, por qué selecciona una persona y no otra, y así entender bien si lo está seleccionando por capacidad o por un prejuicio, ¿no? Que ahí es donde es clave, ¿no? Entonces yo creo que los tres errores para mí serían esos, y es normal que, o sea, yo creo que es normal porque es algo muy nuevo, que está evolucionando de forma rapidísima, y es normal que se tenga, ¿no? Pero es verdad que cuanto antes una organización se dé cuenta, mejor, mejor. Me parece también fascinante que siento que esto es hiper mega necesario y que quizás si incluso hay empresas que se les hacía bola pensar en todo esto ya sin IA, porque honestamente sé que es así, o sea, sabemos que a las empresas se les hace bola a veces incluso trabajar en un buen plan de atracción de talento o un buen reclutamiento o un buen onboarding o un buen no sé qué, gracias a que pues ahora pueden integrar parcialmente en ciertos, en el sistema, ¿no? En el proceso, ciertas herramientas, se paren y den ese tiempo a pensarlo, establecerlo en base a criterios y sistemas que pues les ayudan. Es decir, que siento un poco que están obligados a entrar en este rollo, ¿no? Y que ya que lo hacen, esperemos que lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y yo creo que además, justo lo que dices, en esas partes tan críticas, ¿no? En una empresa como la captación de talento, la retención, el onboarding, o sea, son procesos muy críticos. Pues vuelvo a repetir, creo que sustituir ahí a una persona humana probablemente no funcione, así directamente no va a funcionar, pero sí que si, por ejemplo, una empresa se ha trabajado, por ejemplo, por ponerlo muy simple, un sistema de como un chat GPT reentrenado con contenido que tiene la empresa, con procesos que tiene la empresa, con guías que tiene la empresa, que a día de hoy seguramente existan, ¿no? Existirán típicas guías de 300 páginas en PDF que probablemente casi nadie lea, ¿no? Pues si todo ese contenido se le reentrena a un chat GPT que sea propio de la empresa, y tras ese proceso de onboarding se le dice a la nueva persona que entra: toma, tienes este chat, chatea con él, si tienes cualquier duda, y por lo que sea un humano no te puede atender, o quieres hacerlo rápido, o quieres ver la documentación, habla con él. Pues ese complemento a mí me parece que aporta muchísimo valor. Creo que mejora muchísimo la experiencia de usuario, y por supuesto eso, siempre va a haber cosas que esa IA no va a llegar a hacer o no va a querer que hagamos, que lo va a hacer un humano. Y está bien, está bien. Hay que buscar, a mí me gusta un término que escuché hace poco, que es inteligencia híbrida. O sea, ni humana ni artificial. Hay que buscar ese híbrido, que yo creo que es lo óptimo. No, a ver, la inteligencia está muy bien, o sea, la inteligencia artificial está muy bien cuando quieres hacer y coser a preguntas. A mí a veces me asalta una duda que no me puedo ir a dormir sin saber por qué los gatos ven en la oscuridad y por qué tienen las pupilas verticales. Pues bueno, aquí está la IA, ¿no? Y le hago mi, mi interrogatorio, que igual a un compañero pues, pues no se lo haces. Sí que es cierto que cuando pensábamos en nuestro imaginario, nuestras películas o nuestros libros, cómo sería el futuro con las máquinas, había dos divisiones claras. Una era en la que la IA se encargaba de todas las tareas técnicas o físicas, literalmente mecánicas. Y el debate venía cuando se encargaba de las tareas más creativas o más estratégicas. Ahora mismo se piensa en la IA como una herramienta técnica, pero también se está abordando la posibilidad de que sea una herramienta estratégica barra creativa en un futuro y que pueda redefinir muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo empresarial. Entonces, ¿cómo crees que está de preparada la IA para influir en esa toma de decisiones estratégicas? Si crees que es posible realmente un futuro así. Me la voy a jugar y voy a decir que no. ¿Y por qué no? Porque cuando entiendes un poco cómo funcionan los LLMs, que son estos grandes lenguajes como los que están detrás de ChatGPT y todo esto, te das cuenta de que realmente
lenguajes, o sea, que atribuimos que saben de todo, que son como una conciencia del mundo, ¿no? Como sabia y demás, realmente lo que te están haciendo por detrás es un modelo de probabilidad, en el que te van diciendo cuál es la palabra más probable que vaya después de otra palabra, ¿vale? Es en definitiva, más o menos muy resumido lo que es. ¿Qué ocurre? Que básicamente eso hace que tiendan siempre a una media, a no jugársela, a no innovar, a no ser disruptivos, ¿no? Y precisamente yo creo que mucho del liderazgo de una empresa, de una organización, de la toma de decisiones, a veces ha de ir mucho, ¿no? En esa parte de innovar, de jugársela, del riesgo, de tener una visión, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, por lo menos a día de hoy, las IAs que conocemos no saben. Serían probablemente potencialmente buenos gestores, haciendo lo que se ha hecho siempre o haciendo algo relativamente en una media, ¿no? Serían capaces igual, pues eso, lo que decimos, ¿no? De conducir un coche por una carretera, que ya hayan ido muchos coches, algo muy estándar, pero en el momento en el que planteemos, pues hay un horizonte nuevo, un escenario nuevo, ha pasado algo nuevo, hay que tomar una decisión, hay que ver algo así, ahí son excepcionalmente malas. Y por eso, pues, creo que no van a llegar y es muy, muy necesario que haya humanos detrás igualmente. Horizonte nuevo, ahí está la clave, ¿no? Es que dentro de nuestra profesión también, que nos dedicamos al branding, mucha gente, bueno, ya sabemos que lo asocia simplemente a tener un logo bonito, que no es así, que somos consultores de negocio más que otra cosa, y que las decisiones que se toman en marca influyen directamente en nuestra forma de tomar decisiones dentro del negocio, ¿no? En base a nuestros valores y demás en las empresas barra marcas. Entonces, en ese pensamiento de consultoría estratégica, desde la visión, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, sobre todo porque un líder, ¿no? Una líder siempre necesita un punto de atreverse y no tener miedo a cagarla, ¿no? Entonces, va a ser líder por eso, porque es capaz de dar ese paso que el resto no, ¿no? Y es un poco gracias a ese líder o a esa líder que no, el resto también va por ahí, ¿no? Por un camino inexplorado o por una apuesta que no es tan segura o permite un margen de error para que el resto no sienta tanto miedo, etcétera. Entonces creo que el liderazgo sigue siendo una cosa de personas. Estoy de acuerdo totalmente contigo y yo también me mojo a decir que para nada, o sea, que irreemplazable por el momento. No, igual para que Totalmente. nos reemplazaran tendría que darse ese rollo de tener una inteligencia propia del yo. O sea, precisamente el dilema del que se habla en los videojuegos, de que las IAs se acaban convirtiendo en un ser vivo. Pero aún así, esa parte del código sí que me parece muy difícil. Al final es tu, no sé, tu forma, tu base, ¿no? Los seres humanos somos curiosos, los gatos son curiosos de base. Las máquinas... Es que hay una cosa que, pese a que incluso las máquinas pudieran tener ese ente de pensamiento unilateral, o sea, propio, digamos, serían, pues, no sé, una forma de pensar, ¿no? Sería Sí, una forma de pensar compartida. Pero cuando tú tienes personas, el mundo es muy diverso y aquí lo sabemos también porque ya, Alejandro también es es una verdad. persona divergente. Entonces, dentro de la diversidad también hay divergencia y dentro de toda esa riqueza de pensamiento es que surgen las novedades, las nuevas formas de hacer las cosas, etcétera, ¿no? La innovación realmente es donde se da ahí, ¿no? Que es un poco en base a lo que acabas de explicar, de esa disrupción no es tan tal porque se basa en medias. Es que yo creo que hoy en día, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo y probablemente las personas que escuchan igual, hoy en día yo creo que estamos todos sedientos de novedad, porque es que no paramos de ver en redes sociales contenido que es un refrito del refrito del refrito del refrito, porque es un poco lo que hace la IA, ¿no? Y viene muy bien, por si lo que queremos es un refrito, un refrito, un refrito, pero al final, cuando lo que queremos es algo nuevo, algo auténtico, algo desde el corazón, desde la persona, pues yo creo que estamos sedientos de esas conexiones y hay una oportunidad enorme, yo creo, de diferenciarse, sabiendo utilizar la inteligencia artificial bien, propulsándose un poquito con ella, pero manteniendo tu autenticidad y tus valores. Y yo creo que eso es clave en la comunicación y en la sociedad hoy en día. Ahora me quedaré con la duda de si viviré lo suficiente para tener un microondas divergente. A ver, es una historia, ¿eh? La verdad.
Sí que es cierto que, bueno, nos enfrentamos también a otro tipo de problemas como sociedad. Como ya sabemos aquí en España, pues el tema de la desmotivación, la retención de talento, la fuga de talentos, como lo quieran llamar, o la renuncia silenciosa, que ya tiene 500 nombres, el fenómeno. Y encima de todo esto viene la IA, que sabemos que puede ser una presión vista desde distintos puntos de vista, tanto para empresas como para personas que forman parte del equipo o que desconfían de estas herramientas, ¿no? De hecho, si vemos los informes de confianza del uso de ciertas herramientas, pues vemos que con la IA muchas personas en el Trust Barometer siguen teniendo su, no sé yo si va a ser un buen manejo de la herramienta o nos va a perjudicar de alguna manera. Sin embargo, tenemos que hacer la pregunta. ¿Crees que la IA podría ser un buen aliado a la hora de mejorar equipos más cohesionados o más felices? ¿O crees que es una utopía porque es algo demasiado humano? A ver, yo creo que puede ayudar, efectivamente. Puede ayudar mucho si se trabaja bien, ¿no? Y parece que digo lo mismo todo el rato, pero al final eso de que ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo creo que ese es el punto, ¿no? Y yo creo que si una organización se plantea, yo creo es que se ve mejor del revés. Si una organización se plantea poner una IA y decir, si tienes cualquier problema, habla con ella, pues probablemente los empleados pues no quieran hablar de problemas personales con esa IA, o sea, no, eso no creo que funcione, ¿no? De esa manera. Pero igual si se plantea una estrategia híbrida en el que, por ejemplo, una inteligencia artificial apoye la formación de los empleados o les sirva como consultoría. Y lo animo a todo el mundo a hacerlo, yo uso ChatGPT a veces como un consultor personal, profesional. O sea, yo le digo, ayúdame como que fueras un consultor, un coach, algo así, y te voy a proponer como cosas mías y por favor hazme preguntas para hacerme reflexionar. Y bueno, oye, por supuesto, no es sustituir a una persona, yo creo que nunca lo va a hacer, pero igual es una etapa inicial o algo rápido que, como decías antes tú de lo de los gatos, pues que igual no me apetece hablar con una persona humana y quizás es un paso inicial y ya con eso digo, bueno, pues igual veo que este es un problema más grave y necesito ayuda de un mentor, de alguien que sepa más de la organización o, bueno, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es algo súper útil porque te enfrenta de alguna manera a ti mismo, a lo que le has dicho o a hacerte preguntas, pues en base a la media. O sea, es que, repito, ¿no? Realmente la IA es como que es la media del conocimiento del mundo, más o menos. Entonces te enfrenta ante esa media, que no quiere decir que lo que te diga es bueno, ni mucho menos, pero sí que te ayuda, pues eso, a progresar por lo menos entendiendo, ¿no? Y a enfrentarte a esa realidad. Y si me permites también, ya que he dicho que recomiendo usar la IA como consejera, ¿no? También hago un pequeño disclaimer, bueno, dos cosas. No digáis tomas personales a las IAs y cosas así, porque esos datos personales pueden quedarse por ahí. Bueno, por mucho que haya seguridades y cosas, salvo que sea una IA que hayas entrenado en tu empresa, en tu entorno, que controles 100%, por si acaso tened cuidado. Y segundo, tampoco os fiéis mucho de los consejos que os den las IAs, porque, entre otras cosas, se equivocan un montón y están diseñadas para que sigáis utilizándolas y que sean complacientes con vosotros. Con lo cual, no os habéis dado cuenta que si habláis una IA siempre tenéis la razón. Entonces, es complicado porque, claro, una persona humana probablemente Ay, te me has roto el diría, corazón no. ya, Alejandro, me has roto el Pues la de corazón. veces que le has dicho a la IA, no, tienes pensamiento crítico, tienes que Sí, eso es mejorar. cierto, es cierto. Yo le he dicho esto muchas veces a la IA, ¿eh? Le he dicho, por ¿Y qué te favor, dice? eso. Me dice, tienes razón. Tal. ¿Qué me va a decir lo que acabas de decir? Que me Bueno, da no, la razón, voy a pero romper sí una que. lanza a favor de que sí que es verdad que a veces de tanto decirle que no, que me digas en serio o algo, a veces critica un poquito. Un Sí, poco. sí, sí, sí. O sea, sí, sí que es cierto que si tú expresamente le pides algo, te va a complacer. Entonces, claro, aunque tú complacerte, si complacerte significa llevarte la contraria, te la va a llevar, ¿no? Es como así de matemático, ¿no? Porque es así. O sea, pero al escucharte, lo que me viene a la cabeza todo el rato es, ojo, cuidado, cómo cambia el hecho de comprender cómo está hecha la IA, cómo funciona, en base a qué sesgos o qué carencias y qué debilidades tiene, cómo puedo potenciarla mucho más para la integración en la empresa de forma realmente productiva y con un rendimiento. Es decir, para, para evitar errores a medio largo plazo, sobre todo. Has comentado algunos temas legales, ya sin preguntarte directamente.
pero no sé si ya es muy pronto o si ya se han podido ver problemas a nivel legales y monetarios, digamos, de impacto en las empresas por estos temas. ¿Sí? Sí, claramente sí. Es verdad que la ley que cité antes está en proceso de, o sea, está aprobada, se puede consultar, es un texto súper largo y súper denso, pero está como que se va poco a poco entrando en vigor, ¿no? Pero sí que más allá de esto, antes de la ley ya había IA bueno, más antes de ChatGPT también había IA, con lo cual, o sea, que era diferente, era mucho más matemática, más de modelo de datos y tal, pero ya ha habido cosas que han pasado, ¿no? Y voy a citar un ejemplo que yo creo que es más fuerte aún, que no es de una empresa, es de un gobierno, de un estado de Países Bajos, que hace unos años, no sé si lo conocíais, pero hace unos años tuvo un lío enorme porque básicamente creó un modelo para detectar fraude de unos subsidios o unas ayudas que estaban dando. ¿Qué ocurre? Que pusieron el modelo a funcionar en automático, sin revisión, una caja negra, no se sabía muy bien por qué tomaba ciertas decisiones. Y de repente empezó a excluir a muchas personas porque eran posibles defraudadores con el gobierno, ¿no? Con el Estado. ¿Qué ocurrió? Que muchas de esas personas pues miraban las condiciones de cumplimiento de lo que fuera que estaban pidiendo y se quejaron, ¿no? Dijeron, no, pero yo pues estoy en mi derecho de pedir este subsidio porque cumplo estos requisitos, no entiendo por qué me has rechazado. ¿Qué pasa? Que como no se había hecho bien, toda la historia de dentro no se sabía por qué les habían rechazado y tuvieron que hacer una auditoría enorme y hasta al final se dieron cuenta de que les habían rechazado por el barrio en el que vivían. Porque habían metido como dato de entrenamiento del modelo el lugar de donde vivían y era un barrio donde vivía mucha población inmigrante y decidieron que la IA decidió automáticamente que eso era más arriesgado para dar subvenciones. ¿Qué pasó? Que cuando esto salió a la luz fue letal para el gobierno, tuvo que dimitir el primer ministro de Países Bajos y eso fue un poco una crisis de gobierno y de Estado, como os podéis imaginar, ¿no? Porque fue algo muy heavy, ¿no? Me lo Pues tengo que eso imaginar, porque puede aquí en pasar. España pues no habría ocurrido de esa manera, así que me lo voy a imaginar, pero sí. Ya, a ver, aquí en España, no sé, por suerte o por desgracia, eso no ha ocurrido. Sí que hay Sí, modelos de IA pero que me estás hacen dejando cosas. muerta, con que le quedara funcionando sin revisión. O sea, me parece increíble. Es que, a ver, al final hay un humano tiene que revisar eso. Y eso es la clave. O sea, Claro. obviamente, pues si hay un sistema que te procesa todo en 2 segundos con 2 clics, que lo procese todo. Pero luego alguien que revise si se está cumpliendo bien y que sea capaz de rectificarse algún problema, evidentemente. Por lo menos cada X tiempo, ¿no? Y has puesto un ejemplo que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando piensan, bueno, esto es como gobierno, ¿no? Es claro, el gobierno es otra cosa. Los gobiernos son empresas, grandes empresas. O Igual, sea, pero tampoco te lo paso esto a una gran empresa. ¿Cómo es posible? O sea, yo hay veces que no, dejo. estoy Es que. hablando, estoy diciendo que igual piensan, un gobierno esto es que otra cosa, yo en mi empresa esto no lo haré, pero es que los gobiernos son como empresas, se gestionan como Ya, pero. empresas, entonces puede pasar en cualquier lugar, o sea, de cualquier forma. Lo puso Alejandro como ejemplo, pero me parece, o sea, no es sobredimensionado, es que puede generar este impacto. No, puede generarlo, pero a mí no me sorprende, ¿sabes? Yo soy la típica persona que se pone a grabar algo y está todo el rato revisando, sigue grabando, sigue grabando. Entonces, a mí el hacer una herramienta nueva y probarla a las buenas, así, no sé, a mí no me dejaría tranquila. Entonces, es una cosa, bueno, rara. También, precisamente por estos casos, creo que también se genera a veces ese rechazo de si el control es bueno, es positivo, de si es responsable. Y por eso se genera también esa desconfianza hacia la herramienta por casos como estos. Entonces, si tuvieses que recomendar un paso, o sea, un plan a 3 pasos para que cuando integramos una IA en el funcionamiento de una empresa no generase rechazo en el equipo, ¿qué recomendarías? Os gusta lo de los 3 pasos y Nos tres gusta el cosas. número 3. El número 3. Bueno, pues a ver, yo creo que lo primero es entender las variables, bueno, variables, no voy a poner muy técnico, pero lo que le damos al modelo para que aprenda, básicamente, porque si tú al modelo le das dónde vive, lo que decía antes, una persona, o cómo se llama, o su edad o su género, pues puede ser que de repente sesgue el resultado, ¿no? Que a veces se necesitan esos datos y está bien, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Eso por un lado. Luego, el segundo, pues eso, revisar
constantemente. Lo que decía antes Mónica era, vamos, yo creo que es la clave. Sí, incluso que hoy funcione no quiere decir que en 3 meses no te la esté liando. O sea, hay que hacer un continuo control de los resultados y corregir en caso necesario, porque puede pasar y al final, no sé, fallan los coches, fallan los aviones, fallan los ordenadores, fallan también estas cosas, ¿no? Tienen cosas que al final se van viendo, pues, que se va estropeando o se va dejando de aproximar al resultado inicial. Y tercero, pues eso, que se hagan las cosas bien, ¿no? Que la persona desarrolladora, los que estén ahí, el equipo técnico, también cuando desarrolle todo eso, que lo haga de tal manera que no sea una caja negra, porque yo creo que, o sea, eso ya está cambiando y yo creo que la mayoría de organizaciones ya lo hacen bien, pero sí que hasta hace muy poquito, ya os digo, que se ponía como, no sé, como una caja negra con mogollón de código que igual ni la persona casi que lo había escrito era capaz de entenderlo. O sea, al final se iba haciendo y pensar que son procesos que igual pasan muchas personas, código muy largo, con mucha complejidad, ¿no? Y cuando se llega ahí, de repente, cuando se quiere ir para atrás y entender de dónde viene el problema, eso es literalmente una caja negra, ¿no? Y en cambio, pues ahora hay muchos modelos, que es lo que decía antes, que no solamente te dan un resultado, sino es que te dicen cuáles son las variables más críticas, ¿no? Y por un caso de empresa también que estoy pensando que ahora creo que está mejorando mucho es el tema de las hipotecas en los bancos. Cuando te conceden o no un crédito, que hay un algoritmo detrás trabajando, básicamente hasta ahora lo más normal es que te decían, pues no te concedo el crédito, punto, ¿no? Y muchas veces pues llegaba a un punto de indefensión, pues tú como persona, pues justo en lo que dices, se genera un rechazo total a los modelos, a la IA, a los algoritmos, a lo que esté detrás, porque me están rechazando y no me dan ni siquiera justificación o capacidad de poder mejorar, porque te dijeran, te rechazamos porque tu salario es menos de esta cantidad. Si fuera más de esta cantidad, lo aceptaríamos. O por lo que fuera, ¿no? Pues claro, esa información, que parece obvia, es clave para garantizar pues, que se está haciendo las cosas objetivamente y poder reducir esa sensación, ¿no? que te deja. Y tiene mucho sentido en el sentido que, a ver, ¿cuál es el objetivo de eso? Que la gente, o sea, no solo filtrar, que no es solamente filtrar, sino conseguir más clientes. Si el cliente está bien informado, hoy igual no es mi cliente, pero mañana seguramente sí, ¿no? Porque yo le di esa información y porque gracias a mí se ha preparado, ¿no? Que tiene todo el sentido. Yo lo sé, porque últimamente he estado haciendo esas cosas de las hipotecas y tal, para echar un vistazo y tal, o que andamos en esos ámbitos. Y ciertamente, o sea, que no, es que tú haces eso, pones el email y todo lo que quieras, pero te ponen pues esa estimación de lo que te tocaría a ti o lo que sea, pero no te dan ninguna información de valor que tú dices, pero con la de oportunidad que tienes aquí para contarme cosas y para educarme, educarme en tu área, ¿no? Y no se aprovecha adecuadamente en el 90% de los casos, sí. Mm, Totalmente, totalmente. Y sería justo una oportunidad muy buena, pues eso, pues de transmitir confianza también y de decirte a decir a un cliente o potencial cliente, mira, pues no puedo darte esto, pero lo que tú decías, si llegas a este salario, a estas condiciones, o que igual son cosas que tú ya cumples, pero por alguna razón no se lo habías dicho, y quizás simplemente por desconocimiento, ¿no? Pues si te lo transmiten y te dicen, pues mira, si tienes, me lo invento, otra casa en propiedad, ¿no? En ese caso concreto, te lo daríamos. Y quizás tú la tengas, pero pues en esa primera fase no lo habías dicho. Entonces ya con eso igual se soluciona y se evita perder un cliente. Totalmente. Y aquí, Alejandro, que ya estamos llegando al final, me gustaría también preguntarte de qué manera tú ayudas a las empresas concreta y específicamente. Es decir, que nos cuentes un poco de tus servicios, de cómo has incluido la IA, algún ejemplo, alguna cosa y demás, para que también quien nos esté escuchando te conozca en este sentido de manera más tangible, qué te pueden pedir y cómo te pueden solicitar servicios. Vale, la verdad que el tiempo pasa volando, ¿eh? Cuando se está a gusto. Pues bueno, básicamente, pues eso, recuerdo que pueden visitar todo lo que tengo en www.alejandroperezperez.com, que es mi página web. Y yo principalmente hago 2 cosas. O sea, lo que más a veces hago es formación y creo que es muy útil por lo que decía, hacer formación, entender cómo hacer buenos prompts de inteligencia artificial, pero no solo, yo creo que hay mucho, ¿no? De prompts por ahí escrito, pero no para ser millonarios en 3 clics. O sea, no, yo hablo de
realmente desde el punto de vista científico, técnico, ético y hacer las cosas correctas, ¿no? Con cierto sentido. Y cómo aplicarlo a distintos sectores dentro de una organización, ¿no? Eso lo he hecho mucho, pues sí, para recursos humanos, para una organización de fotógrafos o para una organización de ventas o lo que sea, ¿no? O sea, por eso yo creo que es una de las cosas que hago y que si alguien necesita, pues me puede contactar y vemos la forma de organizar esos talleres, cursos o webinars o llamémoslo como queramos. Y luego, lo otro que hago también son desarrollos, ¿no? Y hago principalmente dos tipos. De Machine Learning, que ahora ya no se utiliza ese término, pero que es básicamente la inteligencia artificial un poco más tradicional, basado en estadísticas, datos. Y ahí, por ejemplo, hace muy poquito estuve trabajando para el sector bancario, un proyecto bastante grande, y lo que hice fue predecir, a ver cómo lo digo sin decir cosas que igual no puedo decir, pero básicamente predecir cuándo ciertas cosas que utilizaban de hardware muy relevantes se iban a romper. De tal manera que si teníamos una predicción de cuándo eso se iba a romper, pues se podría ir antes un técnico allí a ver si estaba deteriorándose, arreglarlo, y así la experiencia de usuario final, del cliente final, pues no se veía afectada, ¿vale? Con esto, ya digo, hay muchos proyectos, se pueden hacer de muchas formas y es muy, muy interesante. Y luego, inteligencia artificial más moderna, vamos a decir, que sería, pues eso, todo lo que tiene que ver con hacer una versión de como un chat GPT, pero propio de la empresa, que eso se llama de muchas maneras. Chatbots con inteligencia artificial, RAG, agentes de IA, tiene como muchas versiones hoy en día, pero la idea es eso, el tener, pues imaginaos en vuestro caso, un chatbot con todo el contenido que habéis hecho en vuestra web, con todo lo que habéis publicado en redes sociales, que sepa todos vuestros valores, vuestra forma de trabajar y que os pueda servir incluso a vosotras, pues si tenéis, yo qué sé, que hacer una propuesta, hacer un nuevo post para LinkedIn, no sé qué, pues tener una primera versión, ¿no? O tener una idea en base a lo que ya habéis hecho. Y eso creo que genera muchísimo valor. Y ahora que quiero, ya estoy monopolizando un poco la conversación, No, pero veo que se te quiero, están ocurriendo cositas ahí. sí, sobre todo aprovechar que estás aquí y que este área parece que no tiene ningún tipo de relación con nuestra profesión, que es el branding, y queríamos preguntarte si crees que ayuda en tu trabajo que la empresa tenga sus valores definidos, su personalidad, su dirección estratégica de marca, su experiencia de cliente definida, es las emociones que quiere generar en el cliente final, etcétera, a definir y orientar mejor todas estas herramientas tecnológicas o IAs incluso, y a formalizar tú por tu parte también una mejor propuesta de servicio para la empresa. 100%. O sea, y no lo digo porque estés aquí, pero lo digo porque, vuelvo a lo mismo, si no se hace, al final tenemos una IA en la media, pero igual queremos una IA con tus valores como marca, como empresa, que sea capaz de responder a los clientes de la forma que te gustaría, que sea capaz de generar la confianza o el tono que te gustaría, o sea, todo eso al final es algo que es parte de ese entrenamiento que comentaba que se le hace a los modelos, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo cuando voy a un sitio normalmente eso suele estar hecho y es uno de los componentes, uno de los ingredientes que meto a la coctelera del GPT de la IA que va a aprender y que de ahí precisamente es que es algo muy importante porque si queremos, me lo invento, un tono. Hay empresas que tienen un tono de comunicación más, yo qué sé, más divertido, más que transmita confianza, más directo o más indirecto. No sé, bueno, aquí vosotras son las que más entendéis. Pues eso es importante porque es que si no, luego si eso lo ponemos en un chatbot de soporte que lo que decía que hable con los pacientes, los clientes un domingo a las 3 de la mañana, pues es muy importante que hable como que fuera una persona o que imita esas personas que estén trabajando en esa organización. Y al final, como toda la información, cuanto más concreta sea, pues mejor, porque al final divertido, serio, siguen siendo palabras amplias dentro de la comunicación que puede tener una empresa. Entonces, siempre que tengas una comunicación trabajada y pueda tener esos ejemplos previamente trabajados de manera estratégica, pues mejor, porque más se va a afinar. Si no, pues será divertido, genérico. Es que Bueno, no, algo que. Sí, perdón. No, solamente decir, algo que os gustará oír es que yo, por ejemplo, los valores de mi marca que trabajé con vosotras es una de las cosas que suelo meter en mi chat GPT cuando hablo con él. O sea, quiero decir, yo lo hago y me es muy útil
porque me responde en base a mis valores, porque que mis valores son los distintos de los de otra persona, muy legítimos todos, pero claro, si yo quiero trabajar de una manera o tal, cuando hablo con ese coach virtual que he metido ahí, pues quiero que me responda con mis valores, que no se invente qué es lo que quiero yo hacer. Total, y lo que iba a añadir era ese plus diferencial de la empresa que te hace competente en el mercado, ¿no? Porque ya sabemos que muchos y muchas empresas se van a sumar a esta revolución de la IA y del chatbot y tal. La gran diferencia de esta experiencia que vamos a tener no solamente es un dibujo técnico, ¿no? Un dibujo de la trayectoria que va a seguir el cliente, una UX, sino el qué queremos transmitir, cómo queremos que se nos perciba, etcétera, etcétera, para generar esa buena relación y esa relación competente dentro del mercado, ¿no? Al final. Pues yo no sé si Nerea quiere preguntarte alguna cosa más, aprovechar para tal o... Radiografía a futuro. Ya estamos viendo un poco cómo estamos relacionándonos con la IA, pero si tuviésemos que decir de aquí a 5 años, ¿qué crees que va a ser algo que nos vamos a tirar de los pelos? Grandes errores que hemos cometido o que han cometido desde las empresas con la IA de, oh no, ¿cómo hemos podido hacer esto? Que se ve muy evidente siempre. Desde el futuro todo se ve súper evidente hacia atrás. ¿Y cuál crees que sería un margen o un caso de éxito que podría dejarnos, ¿no? O sea, un éxito, un fracaso que dentro de 5 años lo viésemos y dijéramos, uff. Madre mía, qué preguntas más fáciles hacéis, aquí. A ver, yo creo que es muy difícil hacer un escenario aquí a 5 años en algo de IA, cuando quiero decir aquí a 5 meses, vete a saber, ¿no? Pero yo sí que en general siento una tendencia y es que la IA va a estar en todos lados, de alguna forma. De hecho, yo creo que dejaremos de llamarla inteligencia artificial porque será una función más que tendrá nuestra tele, nuestro móvil, nuestro, no sé, Word, Excel, lo que usemos. Yo creo que ya estará todo tan integrado que no sé, es como ahora toda esta gente que habla de nuevas tecnologías, ¿no? Que son que un ordenador, o sea, no sé muy bien, ¿no? Es un poco eso. Entonces, eso pasará. Estará muy integrada, lo usaremos como quien usa, no sé, os digo, el correo electrónico. ¿Quién no usa eso o no sabe usarlo, no? Eso yo creo que será un paso. Y lo que comentabas de los errores, yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo que estamos hoy en día muy sedientos de esa comunicación humana y yo creo que el mayor error que se está haciendo es poner en automático por ejemplo, a prospectar una IA, a intentar vender, a intentar hacer conexiones, ya sea a través de marketing o lo que sea, con alguien. Eso yo creo que lo vamos a ver cada vez más. Saldrán películas hechas con IA, no sé, series de televisión, saldrán cosas así. Las primeras igual tienen su punto, ¿no? Porque es algo nuevo, innovador y curioso, pero va a llegar a un punto donde yo creo que lo artesano, humano, vamos a decir, va a tener un valor extra y precisamente vamos a querer volver, yo creo, a algo más humano. Si es que al final es que es nuestra esencia, ¿no? Y que la IA va a seguir existiendo y lo que digo siempre, hay que saberlo usar bien para humanizar nuestra vida y no es novedad y es complicado, es un gran reto, no creo que haya un camino fácil, pero al final yo creo que será lo que seguramente en 5 años veamos de esta época, de que estábamos todos locos. Por ejemplo, con lo que digo, redes sociales, donde la IA de uno vende a la IA de otro, que es la que escucha y negocia, y dos IAs con cara de humano y fingiendo que son humanas intentan hablar para llegar a un acuerdo. O sea, es el absurdo, ¿no? Yo creo que llegará un punto donde eso explotará de alguna manera y al final querremos recuperar esos espacios que son nuestros. Me ha gustado eso que has dicho de no es una obviedad. No es una obviedad, efectivamente, porque sí que parece, no, obviamente los humanos hacemos cosas para los humanos. Muchas veces se nos olvida lo básico y lo más obvio de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestra forma de ser. O sea que no es una obviedad. Mm. Y Bueno, bueno, quiero decir que la IA es buena, pese a todo, ¿eh? Y yo creo que van a llegar avances muy buenos. O sea, yo soy súper optimista en medicina, en educación. O sea, pensar que está democratizando la educación del mundo con lo que eso conlleva. O sea, yo creo que es el equivalente a cuando surgió la imprenta, prácticamente, ¿no? A nivel Es social. una revolución, sin duda. En el ámbito de sanidad, que ahora lo has mencionado, me parece donde mejores avances podemos hacer a nivel de impacto en la sociedad, porque imagina los diagnósticos, o sea, si recogiéramos bien la información y tal, los diagnósticos, prediagnósticos, que luego, como todo, ya hemos dicho que se tiene que revisar, por supuesto,
pero como que ese prediagnóstico, pues lo que nos puede ahorrar, ¿no? O el recetar el medicamento adecuado teniendo en cuenta todos los medicamentos que ya toma esa persona, por ejemplo, porque cuántos errores se cometen de este tipo, porque la persona pues no ha recordado, o sea, quien receta no ha recordado que esa persona tomaba X medicamento, o esa persona que lo toma no ha dicho que lo estaba tomando para tener en cuenta alergias, o sea, es que hay un montón de cosas que se pueden incluir, y un sistema sanitario público como el que tenemos, si funcionara bien todo lo que es el entresijo tecnológico que lo gestiona, claro está, podríamos tener grandes avances. Entonces, ya en la privada también creo que se pueden hacer muchas cosas de forma mucho más sencilla, porque, bueno, estamos hablando de otras condiciones, ¿no? Pero poniendo de ejemplo esto, que puede ser, pues yo que no me dedico a eso, muy obvio como lo que estoy mencionando, imaginemos en todos los sectores, ¿no? Incluso paralelamente al sanitario, el veterinario, ¿no? Que también es otro sector, los dentistas, bueno, en fin. Sí, sí, no, totalmente. Y, o sea, un ejemplo obvio de también que comentábamos, yo veo claro, y yo creo que hay proyectos en eso que están bastante avanzados, es que si un médico tiene 5 minutos para atenderte, ¿por qué se pasa 3 escribiendo en un ordenador? O sea, ¿por qué no puede haber un sistema que escuche, que registre la conversación y en base a todo eso lo estructure de la manera de la base de datos que se requiera? Que luego el médico, obviamente, revise y diga, pues lo ha tomado bien, enter, no sé, ¿no? Pero que si esos 5 minutos que tiene, en vez de estar la mayoría haciendo esa burocracia, se sienta contigo, te mira, te ve, es mucho más valioso y es donde tiene que estar el profesional, ¿no? Y ahí es donde voy, de que yo creo que hay unos avances brutales. Es que podría sacar 1000 temas, voy a sacar otro, perdón, que me parece brutal, es en el análisis de la genética también, ¿no? Y aquí con toda Es la que controversia que hay, pero, o sea, bien usado eso, estoy seguro de que vamos a ser capaces. Claro, es que hasta hace 4 días era impensable. O sea, ya se sacaba el ADN de una persona, se podía hacer, pero era impensable gestionar esos datos. O sea, estamos hablando de, no sé, ni gigabytes, terabytes de datos solo con nuestro ADN, ¿no? Claro, si eso lo procesamos con una IA que sea capaz de entender todos los genomas de todos los seres humanos del mundo, es capaz de hacer magia. O sea, lo mismo que somos capaces de predecir que se va a romper un cacharro, podemos ser capaces de predecir probablemente que un medicamento a ti te va a sentar mal, o que ciertos hábitos de vida no deberías llevarlos por X riesgo, o del revés, o que tienes un genoma de la leche y que, bueno, pues puedes vivir tranquilo con muchas cosas, yo qué sé, ¿no? Pues eso es sí, súper, súper es importante. que Nerea y yo disfrutamos mucho de las marcas en biomedicina y en biotecnología. Estuvimos con una empresa de microbiología. Es un laboratorio que, bueno, en el papiloma pues te permitía hacerte pruebas y demás, en LATAM, de hecho, no aquí en España, sino en LATAM. Estuvimos trabajando con ellos y la verdad es que este ámbito es brutal lo que está evolucionando, en lo que nos mejora la calidad de vida. O sea que aquí hay muchas oportunidades, tanto para las empresas como para las personas y la sociedad en avance. Mm. Bueno, Bien aquí como usado, claro. ya hemos hablado de la sanidad, no puedo evitar hacer un disclaimer de hablar de la increíble sanidad pública que tenemos en España y la importancia de invertir más en ella para que ese médico tenga más de 5 minutos para escribir o hablar contigo en el ordenador, que es muy necesario. Dicho lo cual, ya se están viendo avances de cómo una IA puede hacer diagnósticos muy rápido de posibles cánceres que puedan aparecer y que para un humano pues sería muy complicado, independientemente de lo necesario que es invertir ahí y tener personal cualificado y tiempo de sobra para hacerlo, pero sí que son tareas técnicas que pues la IA lo hace de una manera particularmente bien, porque al final es analizar patrones y eso pues muy bien. Y ya están saliendo noticias así, de este tipo de diagnósticos que se ve que ya va a impactar, ¿no? O como médicos, esto no sé si tiene tanto que ver con la IA como con la tecnología secas más mecánica, no lo sé, en mi ignorancia, pero lo comento. Cirujanos que están operando a kilómetros de distancia del paciente mediante máquinas, o sea, ya han salido algún caso así que es, o sea, impresionante para el tiempo que lleva. Mm. Bueno, pues creo que no queda nada más por decir por mi parte. No sé, Mónica o Alejandro, si tenéis algo más que añadir. No, muchas gracias Alejandro por compartir toda esta información, muy valiente por especializarte en un área que no para de cambiar continuamente, que eso ya te define mucho como profesional, una persona seguramente proactiva, actualizada, interesada en los avances, una mente innovadora, adaptativa, o sea, una persona que ya
se posiciona como especialista en este área, ya tiene una de cualidades que para cualquier empresa debería ser bastante atractiva. Pero es que además agradecemos mucho tu enfoque humano y ético, que hace mucha falta. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que esto es un poco estar entre la locura y la innovación, ¿no? Un poco ahí en ese punto intermedio. Pero sí, y si me permitís hacer un poco de publi de mis podcasts. Claro. Vale, pues bueno, yo tengo un podcast de inteligencia artificial, lo único que es en inglés, pero si alguien quiere ir, ahí entrevisto a muchas personas que hablan de estos temas, o sea, si os ha parecido interesante, yo creo que os puede gustar. Se llama The AI Coffee Podcast en inglés, y si vais lo encontráis en cualquier plataforma. Y también estoy con un podcast en el que hablo un poco más personalmente de mi emprendimiento, que se llama Un café con un emprendedor en prácticas, el que estoy pues hablando de esa locura transitoria que es esto de emprender, ¿no? Bueno, transitoria o permanente. Pero por lo menos, pues eso, las primeras fases voy contando todo lo que hago y quizás a alguien le pueda interesar. Sí, Genial. y en tu web tienen acceso directo a todo, ¿verdad? En tu web. Sí. Vale. Sí. Igualmente nosotros vamos a dejar los links en la descripción del vídeo, del podcast, desde donde nos estéis escuchando o viendo. Perfecto, sí, lo que dijo Mónica, dejaremos todos los links en la descripción. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio.